Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus, empezando con la diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la deficiencia absoluta de insulina, deficiencia absoluta de insulina, y representa el 5 al 10% de todos los casos de diabetes. Esta tiene una triada fisiopatológica común, que es la susceptibilidad genética, los factores ambientales y la respuesta autoinmune. Por parte de la susceptibilidad genética tenemos un escenario predispuesto, genes que cargan el arma pero no aprietan el gatillo. Los vamos a ver en la siguiente diapo. Factores ambientales desencadenantes potenciales como virus, nutrición, microbiota intestinal y la respuesta inmune, la tormenta perfecta, ataque inmunológico contra células beta pancreáticas. De manera que, como lo describe en la imagen de abajo, los genes cargan el arma, el ambiente aprieta el gatillo y el sistema inmune ejecuta el ataque. Tenemos genes HLA que determinan el riesgo más importante y genes no HLA que contribuyen al riesgo pero de un menor impacto individual. Dentro de los genes HLA, el más importante va a ser el DR4DQ8 y los genes no HLA vamos a tener el PTPN22, el CTLA4 y el gen de la insulina, el INS. Dentro del diagnóstico para la diabetes mellitus vamos a tener durante los primeros años de vida, del 1 al 2, los anticuerpos anti-INS y de 4 a 5 años los anticuerpos anti-ZNT8 y anti-GADA. Aquí vamos a ver un poquito sobre la aparición de los anticuerpos y la susceptibilidad genética de 1 a 2 años, raro en niños mayores y adultos, el GADA de 4 a 5 años, que son los mismos que habíamos visto en la diapo anterior. Vemos la presencia aquí del HLA de R4D Q8. Ahora, factores ambientales, infecciones virales, como por ejemplo, muy importante aquí, el enterovirus Coxsackie, Coxsackie B, rotavirus, el mecanismo de acción en general de cualquier virus que tenga mimetismo, daño celular o inflamación crónica persistente, la nutrición temprana, introducción temprana de leche de vaca o gluten, puede generar una disbiosis intestinal también por ahí, y la hipótesis de la higiene, que es la reducida exposición a patógenos en la infancia que favorece la respuesta autoinmune. Ahora, la respuesta autoinmune autorreactiva o inmune autorreactiva. Cuando aparecen los síntomas clínicos, el 80-90% o más de las células beta ya pueden estar destruidas. Esto explica la presentación aguda de la enfermedad, en este caso de la diabetes mellitus tipo 1, en donde primero observamos una pérdida de la tolerancia, fallas en la selección química de los linfocitos T autorreactivos y en mecanismos reguladores periféricos. Es decir, vamos a ver células T-Rex defectuosas. Luego seguimos con un infiltrado inmunológico, una invasión por islotes de linfocitos TCD4 y CD8 y macrófagos a las células beta. Luego, esta invasión o genera después un ataque coordinado que va a ocasionar la destrucción de las células beta y la destrucción de las células beta va a generar un déficit absoluto de insulina. Mecanismos de destrucción de las células beta, tenemos linfocitos TCD8 citotóxicos, citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, el TNF-alfa, la IL-1 beta y los autoanticuerpos, que son los marcadores biológicos anti-GAT65, antiinsulina, anti-IA2, anti-ZNT8, etc. Genética de la enfermedad, pues obviamente aquí influyen la susceptibilidad genética, factores ambientales, respuesta inmune autorreactiva, destrucción de células beta y por último el déficit de la insulina. Hablamos de que existe una hiperglucemia cuando se destruyen más del 80 al 90% de las células beta pancreáticas. Aquí tenemos un poquito más sobre las consecuencias a nivel fisiológico e implicación clínica, que básicamente lo podemos ver como una cascadita. Las implicaciones clínicas dentro del diagnóstico, uso de autoanticuerpos para diferenciar los tipos de diabetes y predecir la progresión, de 8 a 1,8 unidades de insulina kilogramo peso dentro del tratamiento, y ensayos de inmunomodulación. El pronóstico, pues obviamente vamos a tener que preservar la función residual de las células beta o medirla, ya que existe esto que se llama periodo de luna de miel, en el que al momento de dar la insulina parece que el paciente entrara en remisión o como si no la tuviera, pero es un falso periodo. Y la empatía, comprender que pacientes viven con resultados de complejo biológico. La cascada metabólica básicamente es la siguiente. Tenemos una deficiencia de insulina, que va a ser por una pérdida masiva de células beta. Después ocasiona una hiperglucemia que ocasiona una glucotoxicidad celular. Esta misma glucotoxicidad celular va a aumentar la lipólisis y cetogénesis, que son metabolismos alternativos, y estos a su vez van a generar desechos que van a ocasionar la cetoacidosis diabética, que es una emergencia metabólica. Aquí tenemos un poquito sobre todos los algoritmos que se llevan a cabo dentro
de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Hablando un poquito más ahora sobre esta patología, vamos a tener la disbiosis de la microbiota intestinal, inflamación crónica de bajo grado, desajuste del ritmo circadiano, influencias epigenéticas, heterogeneidad de las células beta y otras alteraciones como la disfunción celular y genética. Aquí tenemos un poquito sobre la influencia genética y epigenética. Tenemos la susceptibilidad genética, la disbiosis, la inflamación crónica por obesidad. Vemos un poquito sobre las interleucinas, TNF-alfa, interleucina 6, la toxicidad lipídica y mitocondrial, disfunción de células beta, ritmos circadianos e implicaciones terapéuticas. Homeostasis de la glucosa, pues obviamente la glucosa va a estar regulada en el páncreas, tomando en cuenta que tenemos células alfa, células beta y células delta. Aquí vamos a hablar principalmente de dos, alfa y beta, que son las que liberan glucagón y las que liberan insulina. ¿Ok? Después de las comidas, la insulina estimula la glucogénesis en el hígado y en ayuno el glucagón estimula la gluconeogénesis hepática para restaurar la condición de glucosa. Aquí vemos un poquito acerca de la secreción de insulina. La glucosa ingresa a la célula a través de esta proteína que es el GLUT2. Una vez que ingresa a la célula, actúa la enzima glucosinasa que más adelante pues va a degradar la glucosa para que pueda entrar al ciclo de Krebs y se pueda generar ATP. Y este ATP va a ser lo que va a desencadenar la liberación propiamente de la insulina. ¿Qué va a pasar? Hay canales de potasio sensibles al aumento de ATP que van a reaccionar, se van a cerrar, va a haber una despolarización y esa despolarización va a llegar hasta este lado de la membrana en donde vamos a ver canales de calcio sensibles a voltaje que se van a activar y van a ayudar a la liberación de las vesículas que están llenas de gránulos de insulina en la célula. Algo más o menos de ese estilo, por hacer una explicación un poquito rápida. La secreción de insulina se lleva a cabo de una manera bifásica. La secreción endógena consta de una primera fase con un pico plasmático aproximadamente a los 5 minutos del estímulo secretor y de una segunda fase que alcanza niveles plasmáticos inferiores pero mantenidos en el tiempo. Ahora bien, las vías metabólicas, recordando que la insulina tiene como función disminuir la glucosa plasmática y aumentarla como reservorio. Entonces, obviamente va a activar las vías que se vayan hacia el glucógeno, hacia la formación de lípidos, etcétera. ¿Ok? Aquí tenemos un mini resumen del mapa metabólico, en donde tendríamos las vías de glucosa a glucógeno, glucogénesis, gluconeogénesis, vamos a tener lipogénesis, lipólisis, proteólisis, etcétera. Aquí tenemos un mini mapa de toda la ruta metabólica. Clasificación de la diabetes mellitus, pues tenemos diabetes tipo 1, en donde vamos a tener que es un trastorno autoinmune, donde las células beta pancreáticas son destruidas por anticuerpos en el huésped. La diabetes tipo 2, que es un trastorno metabólico causado por una combinación de secreción deteriorada de insulina por las células beta pancreática y una falla progresiva de los tejidos sensibles a la insulina para responder a ella y la diabetes gestacional, que esta ya es una condición multifactorial que se observa entre las 20 y 24 semanas de embarazo en el 10% de las mujeres debido a la intolerancia a la glucosa. Y aproximadamente el 50% de las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posteriormente. Hablando de diabetes mellitus tipo 2, ¿cómo se relaciona con la obesidad? Se define por un índice de masa corporal de 30 kilogramos metro cuadrado o más, además de la acumulación significativa de grasa corporal. El principio fundamental es básicamente mantener el equilibrio entre la ingesta promedio de energía y el gasto promedio de energía. Si hay exceso de energía, aumentan los triglicéridos. Factores genéticos y epigenéticos. La genética, pues vamos a ver mutaciones en los genes como LEP, POMC, el MCRA4, el BDNF, que causan obesidad monogénica y tiene una tasa de heredabilidad alta del 40 hasta el 70%. La epigenética, la metilación del ADN, modificación de histonas y microRN son modificaciones hipogenéticas. Además, podemos tener una hipometilación del factor de crecimiento similar a la insulina 2. Y la microbiota intestinal, por su parte, pues obviamente los individuos obesos tienen una mayor proporción de firmicutes, bacteroides, lo que contribuye a una mayor extracción de energía de los alimentos, y la disbiosis de la microbiota intestinal se constituye como un factor importante para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Metabolismo de tejido adiposo. El tejido adiposo básicamente es el órgano endocrino activo que secreta adiposinas que incluyen leptina, adiponectina, resistina, bifastina, pelina, ometina, RBP4 y vaspina. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener una hipertrofia, un aumento de la masa de adipocitos en órganos viscerales
vamos a generar una hipoxia, una expansión de tejido adiposo blanco que va a causar la hipoxia propiamente, se van a liberar citocinas proinflamatorias, esto ocasiona la inflamación, y más adelante se va a desarrollar una resistencia a la insulina, que va a ser una disfunción metabólica que posteriormente nos va a generar la diabetes mellitus tipo 2. Fisiopato de la prediabetes, pues aquí tenemos igual, si se fijan, todo va basado sobre la hipertrofia del tejido adiposo. Acá tenemos el tejido adiposo, aumentan los ácidos grasos circulantes y tenemos un incremento en la grasa intramuscular, una disminución en la producción de insulina y la disminución de la adiponectina, así como el aumento de leptina. Entonces vamos a tener una disminución de la beta oxidación, aumento de la beta oxidación y una disminución de la beta oxidación, aumento de la deposición de grasa ectópica. Pero básicamente nos vamos sobre el desarrollo básico que está en torno a la obesidad en estos casos. Aquí tenemos la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 según la ADA, en donde vemos una disfunción de las células beta, una disfunción del transporte y captación de la glucosa, reabsorción renal de glucosa aumentada, resistencia muscular a la insulina, eh, lipólisis aumentada, producción hepática de glucosa aumentada y resistencia neuronal a la insulina, así como una secreción inadecuada de las incretinas. El fisiopato de las células beta pancreáticas, por su parte, pues vamos a tener el procesamiento de la insulina, el gen INS1, que ya lo habíamos visto, que codifica para la preproinsulina, una proteína precursora de la insulina, escisión en la secuencia de la señal, plegamiento de la proinsulina y formación de puentes disulfuro, translocación en el aparato de Golgi, escisión del péptido C, recordando que la insulina como tal se secreta junto con el péptido C, que de hecho es útil en la medición de la insulina en diferentes pruebas, porque la insulina tiene una vida media corta, aproximadamente de 20 a 25 minutos, entonces el péptido C que tiene una vida media más larga y se secreta en proporción de 1 a 1, pues es más útil como marcador, ¿no? Y el almacenamiento como hexámeros complejos con zinc. ¿Cómo ocurre la disfunción de las células beta? Lo primero es que tenemos un estrés oxidativo por hiperglucemia crónica, el destruir del 80 al 90% de las células beta pancreáticas. Esto aumenta la actividad metabólica mitocondrial. Hay una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y daño celular. Esto crea un estrés del retículo endoplásmico que ocasiona una acumulación de proteínas mal plegadas, una respuesta de proteínas desplegadas y activación de vías apoptósticas. Esto a su vez va a generar una lipotoxicidad por el acúmulo de ácidos grasos libres y la disminución de la función, así como la muerte mitocondrial, que básicamente es como viene en esta historieta. Todo empieza con la producción normal de preproinsulina, funciona bien, todo buen rendimiento. La hiperglucemia crónica exige demasiado a la fábrica, demasiado azúcar entrando, empieza el estrés oxidativo y el exceso de trabajo genera desechos tóxicos, los reactivos de oxígeno, ¿ok? Que dañan las máquinas y el personal. El estrés del retículo endoplásmico, las proteínas se pliegan mal, se acumulan, bloquean los pasillos y la producción, y sin energía y completamente abandonada, la célula beta decide rendirse, ocurre una apoptosis y esto es lo que desarrolla esta patología propiamente. ¿Ok? Permítame un momento. Ok, ahora sí. La señalización y resistencia a la insulina. La insulina se une al receptor INSR, tirosinquinasa. Ojo con eso, ha sido preguntado. La insulina se une a su receptor INSR, que es de tirosinquinasa, y en la membrana de las células diana. Conduce a autofosforilación y activación del sustrato del receptor intercelular. Aquí vemos un poquito más sobre el receptor de insulina, la cascada de señalización, activación del PIC3, fosforilación de la QETA, la translocación del GLUT4, que es uno de los que es dependiente, bueno, más bien es el dependiente de insulina, por eso se les recomienda a los pacientes hacer ejercicio con diabetes tipo 2 para mejorar el control glucémico, porque el hacer ejercicio aumenta la expresión de este GLUT4, ¿no? Y la resistencia a insulina en órganos clave, en músculo esquelético, pues ya lo habíamos visto, lipotoxicidad inducida por obesidad y disfunción mitocondrial. En tejido adiposo tenemos una señalización ineficaz de la insulina en los adipocitos que aumenta la lipólisis basal y aumenta la circulación de ácidos grasos libres. El hígado, tenemos la resistencia a la insulina hepática, esta está vinculada al aumento de la producción de glucosa hepática durante el ayuno y esta ocasiona una acumulación de lípidos que promueve la resistencia a la insulina hepática a través de la acumulación de diacilglicerol que activa las PKS. Aquí, inflamación y sistema inmune en diabetes mellitus tipo 2. El signo temprano de la diabetes mellitus tipo 2 es la hipoglucemia reactiva postprandial. La inflamación inmune
que es exacerbada por la obesidad, influye en la patogénesis también. Tanto inmunidad innata como adaptativa contribuyen a este tipo de inflamación. Y aquí tenemos un poquito sobre las dos, la inmunidad innata con las interleucinas, interleucina 6, interleucina 8, TNF alfa, perdón, y la inmunidad adaptativa con un aumento de la TH1 y la TH17, además de la participación infiltrativa de los linfocitos TCD4 y CD8 en el tejido adiposo, y una activación o sobreactivación de las células B. La hipoglucemia reactiva postprandial, ¿qué es? Básicamente en la diabetes tipo 2 ocurre este fenómeno debido a una desfase entre el azúcar y la insulina. ¿Cómo se explica este proceso? Tenemos una respuesta tardía. Al comer, los niveles de glucosa suben. En la diabetes mellitus tipo 2, el páncreas libera insulina de forma lenta o tardía en lugar de hacerlo de inmediato. Existe una sobrecompensación para intentar bajar ese pico de azúcar ya elevado. El páncreas libera una cantidad excesiva de insulina. A esto se le llama hiperinsulinemia compensatoria. Y después viene lo que conocemos como el bajón. Unas 2 a 5 horas después de comer, esa insulina excesiva sigue actuando cuando la mayor parte de la glucosa de la comida ya se absorbió. Entonces, como ya se absorbió la mayor parte de la glucosa de la comida, pues obviamente vamos a tener una caída de la glucosa en sangre por debajo de los niveles normales. Eso es a lo que se le conoce como hipoglucemia reactiva postprandial. Básicamente es una reacción lenta o retrasada de la liberación de insulina que después va a tener un efecto prolongado en donde va a haber una baja de glucosa mayor a la que debería de haber de manera fisiológica. Y tenemos el fenómeno de luna de miel y amanecer. Básicamente, el fenómeno del amanecer, también llamado efecto amanecer, es el término que se utiliza para describir un aumento anormal del azúcar en sangre que experimentan las personas que padecen diabetes temprano en la mañana, en general entre las 2 y las 8 de la mañana. Entonces, el efecto del amanecer es los pacientes se levantan con un aumento de glucosa en sangre. Complicaciones microvasculares, retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. La retinopatía diabética, pues vamos a ver hiperglucemia prolongada, hiperglucemia que daña el riñón y la neuropatía diabética, pues el daño nervioso. Los vamos a ver más adelante cada uno en sus clases. Tenemos complicaciones macrovasculares que se van a estar presentando en el 32% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como la enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Además, hiperglucemia, adipocinas y resistencia a la insulina. Enfermedades hepáticas y cáncer, vamos a ver esteatosis hepática, acumulación de grasa en el hígado, esteatosis no alcohólica con daño hepático, fibrosis avanzada, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Y listo. Eso es todo de esta clase.